Se está acercando el día que llevé a mi hermana para el hospital. Voy a comenzar a narrar esos días hoy. No sé si estaré preparado para esto. El dolor es mucho. Demasiado. Pero creo que he tardado bastante en hacerlo. Tengo que intentar recordarlo. Y después de su muerte fueron mucho más difíciles todavía. Escribí en mi diario personal algunos detalles de toda esta tragedia, pero cuando la seguridad de Estado, las fuerzas del gobierno estuvieron aquí, que me quitaron la computadora y las memorias, creo que parte de lo que había escrito se lo llevaron. Es duro como un gobierno puede quitártelo todo. Yo considero mi diario, lo que yo escribo, una parte de mi cuerpo, íntima. Pero las dictaduras son así, vienen y te lo quitan y ya no les importa nada. No tienen sensibilidad hacia lo humano. El poder determina. Creo que nunca tendré respuesta para esa actitud de insensibilidad del hombre, del ser humano. Tengo que hacerlo. Por encima de todo el sufrimiento, de todo el dolor, tengo que hacerlo. Y cuando hay que hacer algo, se hace bajo cualquier circunstancia. Por ella, por mí, por todos, por Cuba. No, los que estarán del lado ya de las imágenes no saben lo que sufro, la impotencia que tengo. Porque para saberlo hay que sentirlo. Sí, todos sufrimos las pérdidas de familiares queridos, pero las circunstancias alargan o acortan el sufrimiento. Aceptan o no aceptan la muerte. Yo no puedo aceptar la forma en que murió mi hermana. Solo Dios me podrá dar una explicación después. Voy a tratar de recordar toda la tragedia desde el primer día. Es difícil volver a vivir tragedias, momentos tristes, indefinibles en el sufrimiento. Es algo que rechazamos. Rechazamos la muerte, pero tampoco podemos evitar los recuerdos, ni borrar de la memoria el dolor. Yo no quiero borrarlo, porque yo no quiero borrar a mi hermana de mi memoria, porque entonces borraría lo que la amé y la amo. Quizás con esto yo comparta un poco y equilibre el dolor, que no creo que el compartirlo debilite lo que tengo dentro. Pero bueno, dicen los psicólogos que bueno es desahogarse, exteriorizar el sufrimiento. Quizás me confunden las fechas y los días, pero la historia no cambia por eso. Lo que tenía escrito sobre esto, cuando las fuerzas represivas del gobierno me allanaron la casa, lo tomaron todo. No estoy seguro si estaba escrito en mi diario personal en la computadora o en una de las memorias.
Las dictaduras son indolentes, los que las mantienen también. Esos esbirros llegan, te quitan todo. Yo considero que lo personal, tu diario personal, tus sentimientos, lo que tú escribes, para mí son partes íntimas de mi cuerpo. Es como si tomaran una parte de mi cuerpo. Pero a la dictadura y a los que conforman las dictaduras y a los que las defienden, no les importa los sentimientos de los seres humanos, sino están a favor de ellos. Me quitaron todo eso y quién sabe qué habrán hecho con ellos. Pero no ha sido a mí solo, a través de todo el transcurso de la historia del mundo, imbéciles, torpes, seres humanos insensibles, incapaces, mediocres, han obstaculizado el talento, pero no solo eso, han hecho desaparecer obras de grandes hombres. Así son las dictaduras y los que lo componen. Así son los regímenes que no valoran ni la calidad humana ni la condición humana, todo por mantener el poder. Así ha sido este régimen castrocomunista. Yo estoy aquí defendiendo los derechos humanos de Cuba. Dirigido, organizado y conformado por Fidel Castro. Este es el legado que nos ha dejado su egolatría, su afán de emperador. Decía que puedo olvidar detalles, pero lo concreto de la historia no lo olvido. Creo que fue un viernes 17 de noviembre, casi estoy seguro. Había dormido en casa de mi hermana y temprano me vine para acá, para el Globo. Tomé mi motorina y al amanecer abandoné la casa. Ella estaba todavía con dolor de cabeza y seguía aumentando la afasia, la dificultad para articular el lenguaje. No tomé eso muy en serio. Le dije que si se agravaba, me llamara. Antes de llegar recibí una llamada de Giovanni, mi sobrino, su hijo, que se había agravado la dificultad para articular el lenguaje, ya era muy profunda. Y habían llamado al médico que la atendía en el asunto de la inyección de las células madre. Tratamiento que llevaba hacía unos días para la implantación de células madre y que había decidido hacerlo en la casa por temor a las fuerzas represivas. Ada, es sorprendente que usted misma se ponga los sueros aquí en la casa. Bueno, mira, yo me estaba poniendo los sueros en el instituto, pero ¿qué pasa? Que aquí estuvo el día 13 por el mediodía el agente de la seguridad Jonathan para tratar de saber en qué lugar, que yo le dijera en qué lugar yo me estaba poniendo los sueros. Él me dice que era con el objetivo de cuidarme, pero como yo sé que ellos no son tan buenos y además de eso, la presencia de ellos en el hospital puede poner nerviosa a la enfermera, puede, no sé, poner un ambiente tenso y entonces no irme bien las cosas. Entonces yo conseguí los sueros y los medicamentos que lleva dentro de los sueros, porque tengo una polineuropatía y una infección en los riñones, y entonces yo opté por ponérmelos en mi casa por más seguridad para mi salud. ¿Teme que ellos se vayan a presentar en el hospital? Sí, porque no es la primera vez. Cuando mi niña estuvo enferma en el William Soler,
Mi niña estaba en la sala y de buenas a primeras cuando yo miro, me dice mi niña, mira mamá, ¿quién está ahí? Ya él estaba dentro de la sala y ya estaba caminando hacia mi cama. Entonces imagínate, esa situación pone nervioso a los médicos, a los enfermeros, a todos, porque la seguridad del Estado en cualquier lugar que llega, lo que hace es causar la intimidación y el miedo a cualquier persona. Y como yo sé que él vino preguntándome y tanta insistencia, me decía, Ana María, mire, dígame dónde usted está, dígame en qué hospital, nosotros necesitamos saber en qué hospital usted está. Y si no, nosotros vamos a investigarlo porque nosotros lo sabemos todo, así mismo me dijo. Entonces yo dije, bueno, algún problema, no sé, yo cogí por mi seguridad, opté por conseguir yo los sueros y los medicamentos y pasármelo yo misma en mi casa. ¿Y no teme que se vaya a contaminar con una infección? Bueno, todas las cosas pueden suceder, pero yo confío mucho en Dios y digo que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y él le había dicho que fueran urgente al hospital, porque esa reacción no era producto del tratamiento que él le había puesto. Cuando llegué a Capdevila, o sea, a la casa de ella, ya la habían llevado para el hospital. Era la última salida de su casa. Quizás compartiendo este olor. Quizás me alivie. Muy rápido para el hospital. Cuando llegué, la encuentro en una camilla. Ya apenas podía articular el lenguaje. La doctora que la había atendido y que se había preocupado también por ella todo el tiempo, me enseña en su teléfono móvil el TAC que le habían hecho. Había un derrame de sangre, implica a ella un edema sutural. Tengo algún conocimiento de medicina. Comprendí que el asunto era grave, muy grave. Pasé el encefalograma a mi teléfono móvil. Teléfono que me quitó la seguridad del Estado, las fuerzas represivas del gobierno, los esbirros, para no decir solo de Fidel Castro, vamos a decirlo de este Castro comunismo. Siempre cuando las lágrimas me vienen a los ojos, recuerdo a mi abuelo, un isleño de Islas Canarias, que fue quien me crió. Me decía, los hombres no lloran. Yo a él nunca lo vi llorar, pero creo que los hombres sí lloran. Me di cuenta que mi hermana estaba muy grave y que había sido muy subjetivo en valorar su enfermedad o los síntomas que tenía. Pero también lo habían sido los médicos. Yo el día antes la había traído allí al hospital, a ese mismo hospital, al Hospital Nacional, por un fuerte dolor de cabeza. Y lo único que le pusieron un calmante y la mandaron para la casa. Pero los médicos no amaban a mi hermana, yo sí la amaba. Me parece que tenía que haber sido más eficiente. Le tomé algún videíto cuando estaba en la camilla, le di mucho ánimo, le dije que todo iba a pasar. Cuando a ella le dijeron que la iban a enviar para el Calixto García, me agarró de la mano fuerte
Me dijo, no dejes que me manden para allá, que no voy a salir viva de ahí. Articulando a medias el lenguaje, me dijo, tú sabes que allí mataron a Laura Pollán, a mí me matarán también. Sabía del peligro real. Sí, lo sabía. Imagínese un hermano que no tiene otra alternativa para salvar a su hermana que arriesgarla. No quisiera que ningún ser humano, cubano, ni amigo ni enemigo, se viera en esta situación. La tomé de la mano y le dije, no hay alternativa, yo te voy a cuidar. Me dijo que nunca la dejara sola. En algunos momentos hizo gestos que no aprobaba que la enviaran para el Calixto García. Nueve horas estuvimos esperando una ambulancia. La doctora vino en varias ocasiones y la inyectó medicamento que ahora no recuerdo el nombre. Pero a medida que pasaba el tiempo, más dificultad tenía para articular el lenguaje. Ya apenas se le entendía. Yo trataba de que no hablara. No le manifestaba síntomas de tristeza en mí. Todo lo contrario. Me sobreponía al dolor que estaba sintiendo por dentro. Conversé con la doctora para decirle que iba a buscar otro transporte para trasladarla al hospital. Me dijo que no podía ser, que tenía que ser en la ambulancia. 9 horas de agonía. Mi hermana estaba grave. Qué impotencia. ¿Qué hacer cuando tienes que estar bajo la condición gubernamental? La única existente es la medicina gratuita. Casi a las 5 de la tarde, mi sobrino habla con el chofer de una ambulancia que había venido y de alguna forma lo conmueve y trasladamos a mi hermana. Le pagamos al ambulanciero. Yo estaba muy agradecido de que la hubiese trasladado al hospital. 9 horas esperando una ambulancia. Y hubiésemos estado 10 o 12 si mi sobrino, el hijo de mi hermana, no hace la gestión y conmueve la conciencia de ese ambulanciero. En el Calixto García la atendieron rápido. Bueno, dentro de lo que cabe, bastante rápido. En media hora le hicieron otro TAS, otro encefalograma. Un joven de nombre Dairon, neurocirujano residente, me dice, mira, aquí está el encefalograma de tu hermana. Es un asunto bastante complicado. Se veía
la masa encefálica y el derrame de sangre no era dentro del cerebro, era entre la dura madre y el cráneo, un edema sutural. Eso me animó un poco. Y me comunicó que era un asunto grave y que la única solución era la intervención quirúrgica. Se lo comuniqué a mi hermana, me miró con ojos de súplica, triste. No puedo ni tratar de pensar lo que ella estuviese pensando. Me decía, sabes que me van a matar. Pues realmente no me lo decía, me hablaba tartamudeando. Le dije, no hay alternativa. Hay que hacerlo y verás que todo sale bien. Lo entré a un camillero alto, flaco, muy amable. Me la trasladó para el salón de espera, ahí donde estaban los demás enfermos. El neurocirujano me llevó a su consulta y me dijo que debía firmar, por lo riesgoso de la operación, debía firmar un acta, porque ella podía morir, desgraciadamente. Pero que él estaba seguro que el team médico que había y bueno, que iban a hacer la operación y iba a salir todo bien. Creerle o no creerle era lo mismo. Yo sabía que mi hermana estaba grave y que no había alternativa. Me regresé donde estaba ella, en la camilla, con Giovanni y Gretel, la novia de Giovanni. Allí me dijo el neurocirujano que debíamos rasurarla, quitarle todo el cabello. Aquí está su cabello. Los hombres lloran, abuelo. Tienes olor todavía. Giovanni trajo la máquina de pelar y le fuimos quitando el cabello, la rasuramos. Para ella era muy importante el cabello, pero sin embargo fue aceptando las circunstancias. Estuvimos allí largas horas esperando para subirla al salón de operaciones. Se me partía el alma. Yo quería estar allí donde estaba ella. No estoy seguro si a las 9 o las 10 o las 11, creo que las 11 de la noche, la traslada para la mesa de operaciones. Ella me tomó de la mano, iba al lado de ella ahí hasta la entrada. La entrada me hizo así con la mano, pero ya yo no podía entrar allá. Nos quedamos fuera, sentados, junto con familiares de otras personas que estaban en casos parecidos. Extrema tensión. Mi sobrino y su novia no tenían las preocupaciones que tenía yo en la cabeza. Cada vez que entraba alguien, observaba, buscando en uno de ellos un agente de seguridad, un represor. Realmente no quería que estuviesen ahí por ninguna circunstancia. Y la dictadura acostumbra a hacer eso.
Supongamos que no lo hagan con el propósito explícito de intimidar, pero es que lo que hacen es intimidar. Esa presión constante, ese acoso aún cuando estás enfermo, cuando tienes un familiar en el hospital. Ahí entonces mi pensamiento un poco que saltó al pasado, a mi hermanita, cuando pequeñita, cuando mi mamá se bajó del tren aquel día con el envoltorio en sus brazos y yo salí corriendo. Esto es los restos del caserío donde nacimos yo y mi hermana, y transitó un poco nuestra niñez, nuestra adolescencia. Bueno, realmente mi adolescencia, la de mi hermana no, nos mudamos de aquí para la ciudad, o sea, para el pueblo, cuando yo tenía 11 años y ella tenía 6. Aquí, en este lugar, en este crucero, fue donde bajó mi madre con el envoltorio aquel de mi hermana. El conductor, que se le decía del tren, puso el banquillo y ella bajó, y entonces la gente de la sitiería, los campesinos, las campesinas, las guajiras, los guajiros un poco menos porque estaban siempre trabajando y se dedicaban mucho menos a estas cosas. Todas las guajiras se acercaron a ver el envoltorio. Yo también corrí por el arenal caliente y llegué hasta aquí. Y fue cuando por primera vez vi a mi hermana pequeñita, tenía la cara rosada, roja así, y envuelta en pañales. Y bueno, muchas cosas de nuestra niñez. Una niñez pobre, pero rica, porque éramos libres. Esto no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita para vivir. Pero bueno, quiero decir, de campesino pobre, que era mi abuelo, vivíamos en una sitiaría de unas 20, 25 casas en medio de la sabana. Allí pasamos nuestra niñez. Bueno, ella terminó de pasarla en el pueblecito de Santo Domingo, para donde nos mudamos después. Y yo casi llegué ahí hasta la adolescencia, a los 11 años. Mi hermanita fue primero, mi hermanita, por supuesto, después mi hija, después yo fui su hermano grande, y al final ella terminó siendo mi madre. A una hora de la madrugada no puedo terminar porque, ya digo, los detalles creo que los tenía escritos en mi laptop y están en manos de estos monstruos que son los sicarios, los jefirros de la dictadura. En algún momento salió un cirujano y una noticia trágica de que el paciente había muerto en la operación. Fue estremecedor aquello. Después sucedió con otra persona también. Pero cuando salieron los dos cirujanos que iban a hacer la intervención quirúrgica de mi hermana, nos dijeron: fue un éxito, todo salió bien, ya está en recuperación. En aquel estado de suspenso llegó el amanecer, un nuevo día, sábado. El personal comenzó a llegar al hospital. Realmente mis ojos seguían buscando los agentes represivos. Salió Dairon, el médico residente, nos comunicó que ya iban a sacarla del salón de recuperaciones. Pasamos ahí
cuando abrieron el elevador que salió en la camilla, fue algo grandioso, tenía un drenaje puesto y todo, pero me miró, movió la mano, día que sonrió. Me lloré, pero las lágrimas no hubiesen bastado para entre aquella alegría porque estaba viva y dolor por verla así. No hubiesen bastado las lágrimas. Quizás hubiese llorado sangre. El camillero me dejó, pienso yo, que permaneciera al lado de la camilla y así la trasladamos hasta la ambulancia. Después nos permitió que fuéramos en la ambulancia para trasladarlo al otro edificio del hospital de terapia intermedia. Percibía en su rostro que aún no estaba consciente completamente, pero sí estaba consciente de que yo era su hermano y estaba a su lado. Sí, eso sí estoy seguro, porque aún ni para el hijo ni para la novia, creo que aún no lo había reconocido. La acomodaron en la sala de terapia intermedia, ayudé a pasarla para la cama. Allí nos quedamos, ella estaba despierta. Donde la habían operado, que era el lado derecho, tenía un drenaje y una bolsita donde se iba depositando la sangre que salía de su cerebro, pero la veía bastante bien. El resto del día fue muy intranquilo. Ella quería levantarse. Le hablaba, pero tenía estados consciente e inconsciente. Le hablaba y le hacía fuerza para mantenerla acostada. Esos momentos en que intentaba levantarse, no se percataba de que tenía un drenaje puesto. Pero en otros momentos sí, alzaba la mano y se tocaba, se palpaba. Yo le aguantaba la mano. No me moví de su lado. Estuvimos toda la noche así. El otro día por la mañana la trasladaron para el salón posoperatorio. Yo me preguntaba por qué, si ella estaba ahí ya y yo la mantenía bien atendida. Un momento muy difícil. Cuando la fueron a trasladar me decía que no la dejara. Y me apretaba la mano. Que no la dejara sola. Yo sabía, yo le veía el miedo en sus ojos. El terror del maldito Fidel Castro, implantado después de 1959. Sí, mi hermana tenía miedo en esas circunstancias. Quizás siempre fue más valiente que yo en enfrentarse a las fuerzas represivas en la calle. Pero ahí tenía miedo, estaba indefensa, sabía que estaba indefensa. La enfermera y el médico me permitieron llegar hasta el salón posoperatorio. Allí la dejé, pero no tranquila. Intranquila, mirándome con ojos de súplica cuando me marchaba. Hablé con la enfermera que la iba a atender allí. Me entendió. Entonces, el médico Dairon se dio cuenta que algo inusual pasaba. Opté por decirle lo que estaba sucediendo. Le dije, mira, mi hermana es dama de blanco. Esa manifestación de temor que ella tiene es por la represión
porque aquí en este mismo lugar murió la representante de la Dama de Blanco. Él fue muy comprensivo y yo diría que un poco que la calmó. Las palabras precisas que le dije no las recuerdo. Esta historia no cambia por una palabra más o una palabra menos, más culta o menos culta. El contenido de la historia, que mi hermana fue víctima de una dictadura cruel y despiadada, y que las dictaduras en el mundo hay que exterminarlas, no importa el método que se utilice para ello. Las enfermeras que estaban atendiendo allí, o diría yo, la mayor parte del hospital, era personal traído de la provincia de Oriente o de las provincias orientales para entrenarlos ahí un poco que practicaran ahí el ejercicio de la medicina para permitirle participar en las campañas internacionales o a cumplir misiones, como le llama el gobierno. De esto tendría mucho que hablar, porque la mayor parte de este personal, desgraciadamente, no es que no fueran sensibles a la condición humana, es que realmente no creo que estuviese bien preparado, tampoco creo que viviesen aquí en La Habana con las comodidades requeridas para estar ahí trabajando. Y bueno, todas esas circunstancias influían en la desatención. No creo, repito, que hubiese sido un problema de ellos, de su sensibilidad humana, sino un problema del gobierno, creado por el gobierno. Seguía sin entender por qué a mi hermana la habían pasado al postoperatorio si no lo necesitaba. Lo estaba sufriendo mucho porque ella no quería en ningún momento que yo la dejara sola. Sabía lo que estaba sufriendo ella allá adentro. La enfermera en un momento en la noche me dejó entrar a donde estaba. Yo agradecía aquello de la enfermera en el alma. Ella no sabía lo que estaba sucediendo con nosotros, ni se imaginaba lo que es un perseguido político en una sociedad controlada por el poder completamente, donde toda la medicina está controlada por el poder, está en manos del gobierno. Cuánto lamenté que en Cuba no existiese también la medicina privada. Pero bueno, aunque existiese la medicina privada, cuando es un gobierno dictatorial, también controla y persigue por medio de la fuerza la medicina privada. Me quedé allí en el lugar donde ella estaba, con la cama vacía, sentado allí. Tenía entonces en la mente esa confusión desde que entré al hospital. ¿Lo comunico a los activistas o no lo comunico? Había tomado la decisión en el comienzo de no comunicarlo para protegerla. Un gran error. Un error de tonto. Pensé que podía pasar desapercibida. Ahora me pregunto cómo es que un hombre como yo, conociendo lo que es este gobierno, esta dictadura, conociendo este poder, pueda pensar que algún activista, periodista independiente, dama de blanco,
opositor o disidente pueda entrar a un hospital y a la hora no estar en conocimiento de la seguridad del Estado o de las fuerzas represivas del régimen. Qué tonto. Pero muchas veces he hecho de tonto. Me debatí toda aquella noche en eso y seguí con la decisión de no, inclusive de no responder llamadas. Qué duro. Cuando quizás necesites algún amigo o amiga o alguien que te active esperanzas, que te diga una palabra, que te diga por lo menos estoy contigo. Al otro día, qué alegría, cuando cerca del mediodía la van a trasladar de nuevo para la cama. Qué alegría. Cuando ella pudo verme, pudo ver que venía para la cama, su rostro se iluminó, sus ojos brillaban, la seguridad, la confianza le volvió al alma. Yo lo vi, porque yo veía su alma. Y yo sentía casi todo lo que ella estaba sintiendo ahí, porque la imaginación me lo estaba haciendo sentir. Lo único que en mi caso no sentía el temor de ella. Claro, porque no estaba en las circunstancias indefensas que estaba ella. La colocamos en la cama. Era domingo, día de elecciones. Ella era observadora internacional de elecciones, debía haber estado observando las elecciones. Yo también. Giovanni también. Ella pertenecía a la MOE, Misión de Observadores Electorales. Aquí está la gorra de ella. Esta gorra se la habían dado en Colombia. Desgraciadamente estaba en la cama de un hospital cubano, de un hospital castrista. Producto de conocer lo que es el sistema de salud dentro de Cuba y de todas estas irresponsabilidades, me fui relacionando con el sistema de trabajo del hospital. Pude observar que no había un trabajo profesional eficiente. Converso con una de las enfermeras, me relaciono con ella. Bueno, una relación se hace brindando merienda, algún refresco, siendo un poco gentil. Ella me confiesa que estaba ahí, pero no sabía casi nada de lo que estaba haciendo, porque había salido de un policlínico por allá por Oriente, donde apenas ella lo que ponía era una inyección. Así me lo confesaron varias después, y que allí estaban pasando muchas necesidades. Traté de equilibrar las cosas para no reprocharle nada. De todas formas, no podía solucionar nada, es un problema de política del Estado. Varios días después de la operación, mi hermana se agrava y la pasan a la sala de terapia intensiva. Está varios días ahí, 2 o 3 días, no más. Y cuando la regresan, la colocan en una sala de terapia, una sala pésima, donde se encontraban enfermos de muy diferente condición a la de mi hermana. La mayor parte de los que veían ahí estaban al borde de la muerte. No la devuelven a la sala de terapia intermedia, como creo que sea lo usual. No me explico por qué a mi hermana la bajan para esa sala y no para la sala de neurocirugía. Y además con un tratamiento que no tenía nada que ver con su padecimiento. Cuando la bajan para esta sala tenía un tratamiento en la historia clínica.
un tratamiento para una afección pulmonar, pero además le indicaban un calmante fuerte, un analgésico fuerte contra el dolor, que ella no tenía ningún tipo de dolor. Con el padecimiento cardiovascular que tenía ella, era un calmante que trabajaba directamente en el sistema cardiovascular. Ella se percata de eso porque conocía mucho de medicina y sabía que aquel calmante la podía matar. Entonces rechazó el tratamiento, conversamos con el médico y aceptó, puesto que teníamos la razón en lo que estábamos planteando, se suspendió ese tratamiento. Al otro día, en la visita de los médicos, entra un doctor experimentado, ya entrado en años, lee la historia clínica, ve cómo está mi hermana y me dice aparte: te aconsejo que la saques de esta sala lo más rápido posible, puesto que esta sala está muy contaminada y ella puede adquirir una bacterias que es muy difícil de atacar con los medicamentos porque han mutado. Así lo hago, me movilizo, el doctor de la sala da la autorización para que la trasladen a la sala de neurocirugía. No aparece camillero, no aparece en camilla y se imposibilita el traslado por ese día. Al otro día voy y busco al camillero que había sido amable conmigo y en una silla de ruedas la trasladamos a la sala de neurocirugía donde debía estar realmente. La llegada de ella allí fue alegre para todos, para ella, que alzaba la mano y saludaba a todos, y los demás pacientes también la saludaban a ella y le sonreían, alegre de que ella estuviese de nuevo en la sala. No tuve explicación inmediata para eso que había ocurrido, pero unos días después supe que ese día en que ella no fue trasladada, un equipo de la televisión cubana oficialista iba a pasar visita por la sala y hacer un reportaje del tratamiento y el trabajo del hospital. Supongo que por eso nosotros no podíamos estar en la sala, porque sería un peligro para el gobierno que ella estuviese allí y que yo también estuviese allí, puesto que estamos acostumbrados a decir verdad, y aunque ella no pudiera hablar, yo sí podía hablar de la situación pésima de todo lo que estaba sucediendo en el hospital. Y eso quizás había impedido el traslado de ella hacia esa sala. Después de las convulsiones, cuando cesan las convulsiones, la pasan, le indican un encefalograma, nos trasladan al edificio donde se realizan los encefalogramas. Bueno, ahí tenemos que esperar y observamos algunas discusiones en aquel lugar, negligencia, irresponsabilidad, falta de interés en el trabajo, confusión en las indicaciones de los encefalogramas. Y bueno, ¿qué decir? Al fin, bueno, sí, salimos de allí. Gracias a Dios mi hermana había mejorado bastante, ya no le quedaban muy pocos rastros de sangre en el lugar donde había tenido el derrame. Todos los médicos y los neurocirujanos que la vieron o que tenían un poco que ver con el caso, me preguntaban, insistían en que si mi hermana había sido golpeada en ese lugar. Yo siempre decía que no, porque los últimos arrestos de ella no había sido golpeada. Hace 2 años sí le habían dado
un golpe fuerte precisamente por ese lugar de la cabeza con una tonfa, una policía. Y bueno, en otra ocasión que yo no estaba presente, le habían dado golpe y se había desmayado y le habían llevado con pérdida de conocimiento para el hospital, pero bueno, ella no me cuenta que le hayan golpeado en la cabeza, quizás se haya dado golpe, pero bueno, eso hacía ya meses atrás. Le pregunté a los cirujanos que le habían intervenido quirúrgicamente que si la sangre que habían sacado estaba coagulada, parecía sangre vieja o que había sido reciente. Siempre me dijeron que bueno, que podía ser de 1 mes o 2 meses, pero no más. Era su suposición. Pero todos coincidían en que esos edemas se producen en el 90% o más de los casos por golpes. No fue un derrame dentro del cerebro como una isquemia o un infarto cerebral o algo de eso, no. Fue en la parte externa del cerebro, después de las 3 capas, de las 3 meninges, entre la última, que es la dura madre, y el cráneo. Mi hermana para la sala y se recupera increíblemente. Qué ánimo, qué ímpetu. Nunca permitió que le pusieran cuña. Había que llevarla al baño. Como se sabía que el ejercicio era bueno, ella con el brazo derecho se alzaba el izquierdo y se hacía ejercicio hasta que recuperó toda la movilidad del brazo izquierdo. Ya casi hablaba, ya casi articulaba el lenguaje, pero comenzó con taquicardia y dolor en el pecho. Yo tenía mucho miedo de seguir ahí en el hospital. Yo quería llevármela para la casa y quizás ese afán de llevármela para allí no me permitió ver que había otra enfermedad que le estaba haciendo daño. La taquicardia sí tenía 116 pulsaciones. Pero bueno, ella a veces en la casa también permanecía así y no era problema. Y llegó el día fatal. Pasa en pensión todos los médicos, la encuentran bien, viene el fisioterapeuta, la reconoce, le ve todos los reflejos, la movilidad de todo su cuerpo y deciden darle de alta. Ya estaba lista para ir a casa, que yo fue tremenda alegría para mí y para ella. Ese día se me acercó un médico que no había visto ahí. Me dijo, levántala y hazla caminar, que puede un coágulo de sangre irle al pulmón y puede morirse en nada. Aquel médico me lo dijo de una forma tan brusca, tenía un aspecto de militar. Me quedé un poco contrariado con la actitud de ese médico. Realmente parecía un secuaz del gobierno, pero no un médico bajo la condición de trabajo que trabajan los médicos con respecto al gobierno. Me pareció un médico que sabía quién era mi hermana y que estaba siendo un poco despectivo, un poco... Aquello me quedó en la mente, pero no le hice caso. Siempre hay médicos que, unos que son más amables, otros que son menos amables,
unos que dicen de una forma más aceptable las cosas y otros que no, que las dicen muy directas. De todas formas, en eso no había problema porque mi hermana había estado caminando, o sea, haciendo ejercicio y yo dándole masaje desde que estuvo ahí ingresada. Precisamente porque tengo conocimiento con causa y efecto de el funcionamiento del cuerpo humano y de muchas de las cosas que pueden suceder y perjudicar la salud humana. Ella no quería que yo me fuera, pero de pronto ya todo se arregla. Voy donde está el ambulanciero que había sido amable conmigo, un muchacho de Oriente también, y dejo todo arreglado. Él me dice que iba a buscar, que él no podía salir, pero que iba a buscar a otro que lo hiciera. Siempre le dije que le iba a dar algo. Y entonces, casi escondido de ella, me marcho, dejo a Giovanni y a Gretel con ella y vengo para acá para bardear la casa, arreglar la casa, colocar una cama, conseguir una cama donde ella pudiera estar y tenerla aquí, porque a su casa no podía ir porque había que subir escaleras, y la esposa de uno de sus hijos, del chino, había casi limpiado la casa. Serían cerca de la 1 de la tarde cuando llegué, todos muy contentos esperándola. Y ya cerca de las 3 ya me comienzo a preocupar, después de las 2 me comienzo a preocupar que por qué no habían venido. Llamo allá, bueno, que se tardaba la ambulancia. Me dice Gretel. Y cerca de las 3 me llama. Me dice: tío, corre. Que Ada se puso mal. Subí a la moto, traté de llegar lo más rápido posible. Tenía un mal presentimiento. Cuando llego, mi hermana estaba muerta. El jefe del team médico de la sala me sale al paso. Me dice: no pudimos hacer nada. Murió. Es una muerte súbita. No sabemos. Hemos hecho todo posible por salvarla. Casi 45 minutos dándole masaje. Y bueno, no sé la palabra que utilizó con el desfibrilador, pero no pudimos salvarla. Mi hermana había muerto. Pedí que me la dejaran ver. Entré, la destapé, estaba sangrando por donde tenía el troque. El cadáver aún estaba flácido. La besé. Y me salí, después entró Giovanni. Yo no tuve valor para destaparla. Él sí la destapó y se percata que no tenía marcas de haberle dado masaje ni corriente. Él se percata de esto porque hacía apenas una semana había terminado de
pasara un curso de salvavidas y tenía estos conocimientos frescos. El jefe de la sala, conversamos 2 o 3 palabras más, me dice que si iba a permitir la autopsia. Le dije que no, de todas formas estaba muerta, pero no me parecía justo que picara su cuerpo o que yo autorizara que picaran su cuerpo. Es así cuando se ama mucho a una persona. De cualquier forma, todos los médicos tienen que obedecer las órdenes de la seguridad del Estado, del gobierno. Los resultados de la autopsia son órdenes, no resultados verídicos. Cuando se trata de casos que puedan perjudicar políticamente al gobierno, si los médicos no obedecen, pueden ser desde expulsados de su trabajo hasta encarcelados. Eso en el mejor de los casos. ¿Qué objetivo tenía picar el cuerpo de mi hermana si no se recibirían resultados verídicos? Entonces llamé a Reinaldo Escobar, mi amigo. Le dije: mi hermana acaba de morir, creo que te necesito. Unos días antes yo había ido a la casa de él y le había comunicado dónde estaba mi hermana y lo que estaba sucediendo. Era el único opositor que conocía del caso, producto de mi tontería. Cuánto sufrí solo ahí, teniendo tantos amigos, y cuánto pudieran haber ayudado todos los que la conocían y que la amaban. Su querida organización de Damas de Blanco, estoy seguro que hubiesen ido, me hubiesen brindado apoyo ante aquella terrible situación. Y muchos yo sé que se hubiesen brindado para aportar algo económico o alguna economía, que realmente no estábamos largos. Yo tenía una reserva de dinero del que había traído de los Estados Unidos, de los amigos que me habían ayudado allá y de mis hijas también. Dios mío, qué duro tener que pasar por esto así. Qué duro. Solo. Maldito sistema castrocomunista. Reinaldo se presentó enseguida en el hospital. Atendimos las razones legales. Fui a la salita donde había estado cuando la iban a ingresar a firmar el acta de fallecida. Recuerdo que aquel día cuando la iba a ingresar había una persona allí que estaba firmando un acta de un familiar fallecido. Me dije: Dios mío, que yo no tenga que venir aquí a esto. Y ahora estaba allí por el deceso de mi hermana. Le había prometido a mi hermana estar al lado de ella permanente, y precisamente en el momento que muere no estoy a su lado. Dejé ya todo aquello así y me vine para su casa. ¿Cómo enfrentarme? ¿Cómo decirle a sus niñas: mamá murió? ¿Cómo llegar y decirlo? Me pregunté durante todo el trayecto. Hoy no puedo seguir. Debo dejar que mi espíritu un poco que se calme. En algún momento consideré que debía tantear a ver hasta dónde la seguridad del Estado conocía de la situación en que estaba mi hermana. Entonces llamé a la agente Lucas. Él era el que tenían asignado para controlarme. Habíamos tenido varias conversaciones
Y de cierta forma había un poquito de comunicación entre los dos. Claro, siempre sabiendo que él era un agente de contrainteligencia al servicio del poder y que yo era un perseguido político que se oponía al poder. Con esos términos a veces conversábamos. Pero aparte del irrespeto programado por el gobierno en perseguirme, en la comunicación no era irrespetuoso. No intentaba ni humillarme, ni burlarse, ni imponerse. Escuchaba cuando yo hablaba y yo escuchaba cuando él hablaba. Hubo un margen de respeto entre los dos. Como ya dije, a excepción de la falta de respeto del programa de represión gubernamental, porque todo esto de la represión es una falta de respeto a la condición humana. Entonces lo llamé, insistí en que fuera él solo. Era difícil, cada conversación es grabada, es escuchada por los superiores, y es muy difícil que él pudiera venir solo porque ellos se espían unos a otros. Y inclusive la alta jerarquía no tiene confianza en los inferiores y aún entre ellos los superiores. Es su naturaleza, de los métodos que estudian, de la perversidad con que son creados. No hay pureza entre ellos, no hay diafanidad. Es un aparato de represión completamente perverso. Entonces me dijo que si no podía ser al otro día. Creo que esto sucedió unos 3 días antes de la muerte de mi hermana. Posible que fuera un jueves. Y entonces le dije que no podíamos postergar la entrevista. Y al fin aceptó venir a verme en la tarde. Ya mi hermana estaba mejor y estaba cuidándola su hijo y su novia, Giovanni y Gretel. Entonces vinieron ahí a Capdevila. Vino el otro agente, Jorge, el que según él había asumido la dirección del grupo represivo. Esta entrevista la hice para tantear hasta dónde mi hermana corría peligro, porque se manifestó abiertamente y con prepotencia. Allí supe que, según las propias palabras de Jorge, desde que mi hermana ingresó en el hospital, ellos estaban al tanto de eso. Según me confesó allí, él había estado hasta en el salón de operaciones. Escuchar aquello fue terrible para mí, porque me imaginé lo terrible que fue para mi hermana saber que el represor estaba ahí. Ella que aseguraba que la iban a matar. Imagínense. Estar ahí en las manos del criminal. Supongamos que no le iban a hacer daño, que intentaban salvarla como le expresé a él, pero solamente ver el asesino que siempre ha intentado contra ti, verlo ahí frente a ti cerca cuando tú más débil estás en todos los sentidos, eso ocasiona terror, desestabiliza la psique
ocupa una parte inclusive de las autodefensas del organismo, puede deprimir el sistema inmunológico. En una palabra, mata a la persona de alguna forma. Me dio algunos detalles más del control que tenían sobre mi hermana, sobre los medicamentos que le ponían. Entonces fue cuando comprendí lo tonto que había sido. Los había dejado actuar a sus anchas. No había protegido a mi hermana, todo lo contrario. Le había retirado lo que podía protegerla, que era la comunicación con los demás, la publicidad. Me sentí grandemente burlado. Había hecho el papel del más tonto de los tontos. Jorge me quiso amenazar, diciéndome que lo que sucediera con mi hermana, que esto, que lo otro, que ellos podían ser fuertes. Entonces le digo, puede suceder como Laura Pollán, que la mataron. Dice, pero tu hermana no es Laura Pollán. Me dejó ver que a Laura Pollán la habían matado. Por lo menos eso fue lo que yo capté. Me insinuó también que la salud de mi hermana dependía de cómo yo me comportara. Esa amenaza sí no la soporté. Le dije, voy a hacer lo correcto, lo que yo tenga que hacer. Se enalteció un poco y dijo algunas cosas que no recuerdo. En algún momento, cuando entramos en el tema de la represión, dijo que yo no había sido golpeado nunca. Aparentemente Jorge no conocía nada de mí. Entonces le digo, pregúntale a Lucas si he sido o no golpeado. Él me llevó en una ocasión a curarme. Se fueron y yo me regresé donde mi hermana. Estaba muy contrariado por el error que había cometido. Además, dudé entonces de que mi hermana se salvara, a pesar de que estaba bastante mejor ya. Todo el tiempo era una agonía. Mi cerebro era una vorágine de pensamientos. Sobre todo lo que más golpeaba en mí era la impotencia. Saber que mi hermana estaba ahí en manos de los enemigos, pero desgraciadamente la asistencia médica gratuita está en manos del poder y el poder determina qué hace con ella y cómo lo hace. Esa fue la grandiosa obra de Fidel Castro, desposeer a todos de todo margen de libertad, de toda posibilidad de existencia sin estar condicionada al Estado o a la política del Estado, del poder. Solo Dios podía hacer algo. De verdad, no quiero que ni mi peor enemigo pase por esto. Era muy duro cuando llegaba y sus niñas preguntaban, tío, ¿cómo está mamá? Si la misma va a venir a casa. Está mejor. Las niñas sonreían. Sí, tenemos deseo de verla. ¿Qué hacer? Me decía yo. ¿Qué hacer? Dios mío, qué dolor. Qué dolor. Uno de los doctores me recomendó buena alimentación, con poca química, o sea, todo lo natural que podía. Vine acá. Decidí que tomaran algunos pollos del patio, criollos, criados aquí,
bien, que tenían buena sustancia, y de eso le llevaba caldo y le decía, se lo tomaba y decía, qué rico. Todo fue inútil, mi hermana murió. Y detrás de la muerte de ella hay culpables. Sé que hay culpables. Estoy convencido que hay culpables. Culpables desde la gente que la reprendía y mandaba a arrastrarla o a esposarla, hasta el presidente de Cuba, Raúl Castro, en esos momentos, contando todos los que gobernaron a Cuba en este caso comunismo, porque fueron los que mantuvieron esta estructura de poder represiva, violenta, contra cualquiera que pensara diferente. No importaba qué condición tuviese, si era hembra o varón, hombre o mujer, joven o adulto, cristiano o no cristiano, estuviese enfermo o no estuviese enfermo, la condición no le interesaba al poder. Había que exterminarlo a todos por no pensar igual. Por pensar diferente a la ideología del poder, al castrocomunismo. Mi hermana se había convertido en un peligro grande para el poder. En casa de mi hermana se hacían talleres de periodismo, internet, incluyendo bloggers, se hacían reuniones de varios partidos, organizaciones de oposición, se repartían y se hacían boletines y nos reuníamos para discutir, comentar noticias y debatir todo lo concerniente a la democracia y derechos humanos. Logrado hacer reuniones de cuanto menos 15 miembros, hasta 62 que logramos reunir en una ocasión, de distintas organizaciones, de distintos partidos políticos. Fue un sacrificio para mi hermana tomar la casa. Para eso le ocasionó problemas con su esposo. Sin embargo, fue radical y perseverante. Recuerdo en una ocasión que ya yo casi estaba seguro que iban a allanar la casa y le propuse, si quieres no lo hacemos, temiendo lo que pudiera suceder, y ella me dijo, Au, lo vamos a hacer al precio que tengamos que pagar. Ya los agentes habían venido en 2 ocasiones y nos habían amenazado. En esa ocasión hicimos la actividad con un operativo de varias patrullas y agentes de seguridad montados alrededor de la casa. Era un sacrificio. Mi hermana siempre tenía algo que brindarle a todo el que llegaba allí, a cualquier hora. La casa de mi hermana era para todos, comedor, albergue, centro de activismo y de conocimiento, donde todos aprendían. Contra mi hermana habían hecho todo tipo de maniobras perversas. Habían intentado chantajearla, comprarla, acosarla, presionarla por todas partes. Pero mi hermana no entendía, mi hermana fue fiel y firme. Intentaron hacer todo lo posible por sacarla del movimiento Dama de Blanco. Nunca aceptó el chantaje ni la compra. Fue fiel y me decía, Au, si queda una dama de blanco, con Berta voy a ser yo.
Y aún sin que quede Berta, voy a ser yo. Ella no entró a la Dama de Blanco por tener ningún familiar en prisión, inclusive ni por haber sido afectada directamente por la política del régimen. Llegué a la casa. El dolor era grande, pero debía sobreponerme. Y no ocultar que había muerto. Subí las escaleras y pude articularlo. Estaban las niñas, Osmani y su suegra. Ada murió. Ada está muerta. Pero no pude derramar una lágrima. No podía hacerlo. Debía tener el control de todo. Los niños se sorprendieron, no sabían qué hacer. Recogí la ropa con que la iban a vestir, subí a la moto de nuevo y me fui para la funeraria de Calabazar. Quería destacar que en el hospital primero me dijeron que las funerarias estaban ocupadas y que no podía hacer el velorio en la funeraria. Dije que la llevaba para la casa, pero aquí mismo cuando voy de la casa a ella para la funeraria de Calabazar, Berta me llama y me brinda la sede de las Damas de Blanco para el velorio. Sin pensarlo acepté, con sus hermanas de lucha. Una llamada de Giovanni me alerta que habían amenazado con que no permitirían trasladar el cadáver hacia la sede de las Damas de Blanco. Decidido lo grité por teléfono para que las escuchas del gobierno se documentaran. Sí lo vamos a hacer, cueste lo que cueste, al precio que sea. Cuando llegué a Calabazar, ya habían ahí varios activistas y damas de blanco. Estaba Lourdes, Guillermo, Alexis y otros que en realidad no recuerdo. Estaba muy tenso yo. También había agentes observando. Esperamos largas horas. Quizás serían las 9 de la noche cuando llegó el cadáver. Cuando abrieron el carro fúnebre atrás, mi hermana estaba tirada como si fuera un animal. El ataúd lo tenía encima y en el piso. Sangrando. El cuerpo de mi hermana lo habían humillado, lo habían ultrajado. Un ultraje a la condición humana. Yuri, que estaba allí, protestó y hizo unas fotos. Quiero que sepan, realmente no me percataba de lo que habían hecho con ella. Por lo menos pensé, la han tirado. Pero ya ella no sufre físicamente. La cargaron y la depositaron en la mesa. Aquellos inescrupulosos salvajes que la habían traído. Dice que la preparaban y le dije que le daba algún dinero, que cuánto costaba, era poco, no recuerdo.
la cifra. Había traído yo la ropa blanca de ella. Lourdes y Yolanda Santana me ayudó a vestirla. Yo no pude hacerlo. No es que no pude hacerlo. Respeto mucho la intimidad y respetaba mucho la desnudez de mi hermana. Creí que lo debía hacer una mujer. Cuando fueron a vestirla, recordé que ella en una ocasión compró 2 batas de casa. Una para la madre. Y cuando sepultaron a nuestra madre, fue con esa bata de casa y había dejado una para ella. Y quería que a ella la sepultaran con esa otra bata de casa igual a la que le había dado su madre. Realmente creo que dejamos la bata de casa debajo y le pusimos la ropa blanca encima, pero debido a que sangraba mucho, que la blusa estaba muy teñida de sangre porque manaba la sangre aún todavía por varias partes de su cuerpo, sobre todo por donde le habían quitado el troque que le tenían puesto en el cuello. Entonces una se quitó la blusa blanca y se la puso a ella. Se lo agradecí en el alma. Me quedé entonces con la de ella, con su sangre. La sangre que derramó por la libertad de Cuba. Sí, porque fue por la libertad de Cuba. Por quitar la tiranía, por quitar el régimen dictatorial. Los hombres lloran, abuelo. Los hombres lloran. Pero a los hombres que lloran hay que temerle. No se arrodillan. Por mucho dolor que les caiga encima. Sí, yo soy un hombre que llora. Me monté con ellos y fuimos dividiendo la noche en 2 partes, la luz y las tinieblas, como en la creación. Era un viaje tenso. Cada vehículo que venía de frente pensaban que eran los agentes, la policía. En cada esquina que cruzábamos pensaban que nos iban a arrestar. Yo iba preparado para cualquier cosa. Llegamos hasta la sede de la Dama de Blanco, que ya un grupo nos esperaba allí. Allí bajamos y subimos el féretro hasta aquel lugar donde ella había estado tantas veces, riendo, comunicando, haciendo activismo, siendo la mujer que siempre fue para mí grandiosa. Allí estaba ahora su cadáver. Dios mío, qué dolor. A pesar de que aquellos 2 indolentes seres humanos habían trasladado el cadáver primero como si fuera un animal. Todo lo que tenía en el bolsillo se lo di, creo que eran unos 170 pesos y algunos $2, $3, no sé. Se lo di agradecido de que me habían trasladado hasta allí, habían trasladado el cadáver de mi hermano hasta allí. No los catalogué como agentes, sencillamente creo que lo mismo los médicos, que las personas que manipulan cadáveres van llegando a un momento de insensibilidad, de indolencia o de costumbre. Y bueno, puede ser que eso sería el trauma
le va trabajando. Y pensé que por eso se mostraban tan indolentes. Allí estuvimos toda la noche haciéndole guardia de honor. Cuanto más pensaba en todo, más me reprochaba lo tonto que había sido. Quizás hasta eso influyó en que mi hermana muriera, o lo dio margen a que mataran a mi hermana. Como quiera que sea, ya no puedo hablar de muerte, sino de asesinato. De cualquier forma, la asesinaron. Llegó la mañana y a las 10 sacamos el cadáver. Berta me había brindado la bóveda de las damas de blanco y acepté sin pensarlo, se lo merecía mi hermana. La carroza fúnebre que vino esta vez era diferente. Estaba limpia, el chofer con traje, muy respetuoso. Bajamos el féretro, caminamos algo y lo depositamos en la carroza fúnebre. Iniciamos el recorrido. La última vez que acompañaríamos a mi hermana, la pequeña caravana fúnebre partió rumbo al cementerio Colón. Yo iba delante con el chofer, comportándose muy diferente a cuando asistí al sepelio de Payá. Que el chofer hizo el recorrido rápido. No, este chofer, con mucho respeto, hizo una marcha seria, pudorosa, diría yo, dando tiempo inclusive a que los carros que seguían se mantuvieran unidos. Muchos amigos, hermanos de lucha estaban allí esperando y nos acompañaron hasta la bóveda donde la íbamos a depositar. Era el segundo familiar más querido, diría yo, que sepultaba bajo la observación de la tropa de represión del gobierno castrocomunista. La otra persona había sido mi madre. Con un nudo en la garganta le despedí el duelo. Se iban tantas cosas de mí con ella. Que casi quedaba vacío. Pero sabía que no podía sepultarme con ella, porque estaba en la obligación de hacer justicia, de impedir a cualquier costo que estas cosas continuaran sucediendo aquí en Cuba. Darlo todo. Primeramente quiero agradecerles a todos porque ya esto se acabara. Se han unido este dolor. Esta lucha inútil de cubano contra Hablarle cubano. de mi hermana es difícil. Esta guerra personal Para que mí, inició Fidel Castro en 1959 contra los Estados Unidos y aún continúa. Madre, esposa Ya basta. y mejor cristiana. Basta Fue esta mucho mejor que yo torpeza. en todo. Me dio ejemplos, me dio prueba de fe. Esta necedad Que de seguir enfrentándonos a los Estados Unidos como enemigos. Mientras el todo el poder tiempo disfruta del luchó contra la capitalismo, injusticia. solviendo Se sus rebelaba mieles, contra lo injusto, un capitalismo de Estado pacíficamente, exuberante y hace que no el cayó, pueblo viva en la no la miseria cayó. del socialismo. Creo que es hora de parar Por los derechos de todos, esta lucha inútil no le importó la riqueza, contra los no Estados le- Unidos, no ambicionaba nada personal. que solo nos ha ocasionado Todo destrucción era en para el todos los bien sentidos, colectivo. indolencia,
Así fue siempre. y cada día Así nos ha conducido más al abismo de la mediocridad, gracias a ustedes, de la hay miseria muchos que no han venido, espiritual y material, amistades que no han venido, crisis de valores y de miedo, conciencia mira, generalizada espero que algún día esta que isla, obstaculiza todo el el progreso cubano sea posible. hermano del cubano, Es y no inútil por pensamiento tratar de diferente imponer lo discrimine, a los lo Estados reprenda, Unidos o sea violento, un como ella sistema que sufrió es la violencia disfuncional. de ¿Por qué todo sus el pueblo ideas diferentes, ¿no? tiene que seguir en esta Pero guerra eso personal? actúa y Porque fue una guerra como decía, creo que personal lo debemos alcanzar. iniciada por Le Fidel pido a Castro Dios que unos años los que después de gobiernan 1959 contra los Estados Unidos. somos todos cubanos. Hay varios sucesos en toda esta tragedia que no he podido sincronizar al punto de la lógica. Como dijo Primero, Cristo, no entiendo por qué a mi hermana la sacan de recuperación y la trasladan a una sala de terapia intermedia. ni lo Y después de estar allí más de 16 horas, creo que eso es bastante, la introducen y ella en la sala lo probó, posoperatoria. lo practicó. Segundo, ¿por qué a mi hermana Para mí, la bajan de la sala de terapia una pérdida intensiva grande. y la colocan en una sala de La mitad de terapia, la vida que viví, la más deprimente de todo el se va hospital, con ella, donde todos los pacientes en esa sala estaban unos contaminados con bacterias y otros condenados irremediablemente a morir en corto tiempo? del Y pueblo, además le colocan un medicamento para afecciones respiratorias y un fuerte calmante para un dolor que no tenía, como corroboraron varios médicos de la sala. piensan Tercero, ¿por qué hierran en el tratamiento y tiene que estar 24 horas sin medicarse? es igual que Dios, una sola. Cuarto, ¿por qué después de estar recuperada y lista para marcharse a casa, uno de los médicos me hace creer mediante bruscas palabras que va a morir? Renacer. Quinto, ¿por qué si el jefe de sala me dice que estuvieron 45 minutos tratando de reanimarla, Gracias a el todos. tórax de mi hermana, siendo ella de piel bien blanca, no presenta marcas o rasgos de reanimación? Y el jefe de sala, la única explicación que me dio fue muerte súbita, que sucede sin que nada pueda hacerse. Sexto, ¿Quién me da ¿por un qué gloria? si no conocen de qué murió mi hermana, no insiste en el examen necrótico? Si realmente, y más en casos políticos, el régimen se ha adueñado de los cadáveres por encima de exigencias familiares. Y por último, ¿la lesión de mi hermana fue ocasionada por un golpe en uno de los arrestos o es uno de los pocos casos que un edema sutural se produce por causas desconocidas? Todas estas objeciones, confusiones en mi mente y algunas incongruencias más que pude apreciar en el hospital me hacen suponer y casi asegurar que mi hermana fue asesinada.